Dios les bendiga, hermanos y amigos, en esta mañana que Dios nos da una vez más un día lindo y maravilloso para compartir de su palabra. Vamos a orar, hermanos, para poner este momento en las manos de nuestro Dios, para que sea Él hablando, abriendo el conocimiento a todo ser humano. Y hoy traemos un tema que Dios es dueño de todo ser, de toda la humanidad. Sabemos que Dios es dueño de todo porque lo crió. Pero vamos a orar para que sea Dios dándonos la gracia, dándonos las palabras, para darnos a entender de lo que el tema que Dios hoy ha puesto que nosotros traigamos en este día. Amén. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, usted que está en gloria, mi Dios, en esta mañana, vengo delante de su presencia, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda gloria y toda honra, Padre Santo, porque Él es digno de toda honra y es merecedor de toda gloria, Padre Santo. Ponemos en sus manos, Padre Santo, este momento que vamos a hablar de su palabra, mi Dios. Que sea usted, Padre Santo, hablando a todo ser humano, abriendo el entendimiento a todo ser humano, Padre. Que podamos ser agradecidos y entender su palabra, saber qué es lo que usted quiere para con nosotros, mi Dios. Padre, ponga usted de su presencia en este lugar, que su Espíritu Santo ministre mi mente, mi corazón. Y perdone, Padre, todo pecado que hemos cometido, Señor. Perdónenos, límpienos, purifíquenos, Padre, con su presencia, mi Dios. Que sea usted, Padre Santo, haciendo la obra en cada uno de nosotros, mi Dios. Le damos gracias, Padre, por un día más lindo y hermoso que nos permite tener, mi Dios. Que nos dé el privilegio, Padre, de estar sin merecerlo, pero a usted le ha placido, Padre, darnos el estar en un día más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Creo que estamos teniendo problemita en este teléfono, pero vamos a ver qué dice esta cosa acá. Gracias a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Déjenme, hermanos, que me ha salido una pantalla allí. No sé qué es lo que está pasando. Todo lo sabes de mí. Aleluya, gloria a Dios. Me ha aparecido una pantalla allí, no sé si se nos vaya a cortar el video, pero vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 10. Jeremías capítulo 10 y versículo 23 dice la bendita palabra de Dios así: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Ahí vemos, hermanos, que el hombre no es dueño de sí mismo, sino que Dios es el dueño de nosotros. Dice Jeremías: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, de su caminar, de todas las decisiones que el hombre toma. Realmente no es de él. Es si Dios nos lo permite, se va a llegar a hacer los planes que el hombre tiene aquí en la tierra. Si Dios lo permite. Porque como no somos nosotros Dios, que decimos voy a hacer algo en el futuro y lo vamos a lograr hacer. Es si Dios lo permite, lo voy a lograr hacer. Y aquí dice: conozco,
Oh Jehová, que el hombre no es señor de sus caminos, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios es quien ordena nuestro caminar. Dios quiere que todos vengamos a Él en obediencia, en reconocerle a Él como Señor y Salvador. Dios no quiere que nadie se pierda. Que todos vengamos al arrepentimiento del pecado, del mal caminar que hemos llevado durante años y años. Y ciertamente no hemos fallecido, porque la misericordia y el amor de Dios es grande. La misericordia y el amor de Dios es que nadie se pierda, que todos vengamos al arrepentimiento. No es porque Dios le agrada las decisiones que el hombre a muchas veces toma. Vivir una vida en desobediencia hacia con Él, el no atender el llamado de la salvación, el no atender el perdón que hay de pecados en Cristo Jesús, en darle lugar, darle el tiempo a Él. Vemos en la palabra de Dios que había un hombre que se llamaba Saulo de Tarso. Este hombre, su plan era ir a Damasco para traer a todos aquellos seguidores o creyentes de Cristo Jesús. Y él decididamente caminó hacia aquel lugar a traer, si encontraba cristianos, y traerlos para que los metieran a la cárcel, para que los castigaran. Pero este hombre, en ese camino, él no sabía que se iba a encontrar con el Dios de aquella humanidad que seguía el Evangelio de Jesucristo. Este hombre, antes de llegar a ese lugar de Damasco, tuvo ese encuentro con el Cristo de la gloria, con el Cristo, con el dueño del ser humano, con aquel Cristo que cambia el pensamiento y el corazón del hombre. Por muy perverso sea el hombre, Dios cambia su pensamiento y su corazón. Saulo de Tarso, amigo, amiga, era aquel hombre que perseguía a los cristianos, no para darles un plato de comida, no para llevarles una pizza, sino para amarrarlos, traerlos presos hacia Jerusalén, con el propósito que fueran castigados o quizás aún de muerte por ser seguidores de Jesucristo. Saulo de Tarso era perseguidor, no seguidor. El perseguir es algo que tú vas en contra de aquello. Pero como dice aquí Jeremías, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es Dios quien ordena nuestros pasos, es Dios quien ordena nuestro pensamiento y nuestro corazón. Saulo de Tarso, después de ser un perseguidor de Cristo Jesús, era un proclamador del Evangelio de Jesucristo. Dios cambió el pensamiento de Saulo de Tarso. Aquel hombre que era perseguidor ahora anunciaba el Evangelio de Jesucristo, que era poder de Jesucristo. Asimismo, ahora en día, habemos muchos que Dios dirigió nuestros pasos,
que Dios dirige nuestra mente, que Dios dirige nuestro corazón. Cuando atendemos el llamado del perdón de pecados y que la salvación está en Jesucristo. Ahí empieza Dios a ordenarnos nuestros pasos. Dios ciertamente, por darnos el libre albedrío o la libre disposición de seguirle a Él o no seguirle a Él, de buscar a Él o no buscarle a Él. Pero también nos enseña los dos caminos. El camino que te lleva a la vida eterna en Cristo Jesús y el camino que te lleva al infierno, al lugar de sufrimiento por desobediencia hacia con Dios. Por eso la humanidad tiene dos lugares para decidir: ir hacia el reino de los cielos o ir hacia el infierno eterno, que es un lugar de sufrimiento, un lugar de crujir de dientes y un llanto eterno, donde aún ni los gusanos mueren. Pero Dios, que ama a la humanidad, dio a Jesucristo para salvación y perdón de pecados, para que toda humanidad que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es triste, amigo, amiga, que la humanidad no logramos entender que el dueño de nuestra vida, el dueño de este ser humano, es Dios, porque Él lo crió y Él le dio aliento de vida a todo ser humano. Por eso es que le pusimos a este tema: Dios es el dueño del ser humano y de todo lo que existe en la tierra, pero vamos a verlo específicamente al hombre, porque Dios lo crió y lo hizo del polvo y le dio soplo de vida. ¿A quién más le pertenece al hombre? El hombre no le pertenece a Satanás. El hombre no le pertenece al diablo, sino a Dios. Pero las decisiones del hombre es que hacen que Satanás tenga dominio en él, porque está desobedeciendo a Dios. No busca de Dios. No le da tiempo el buscar de Dios, sabiendo que Dios es quien le da el soplo de vida. Es Dios quien le da el aire para que respire. Es Dios, nada más. Satanás no crió nada. Satanás solamente en él hay soberbia, desobediencia, altivez, orgullo. Él quiso ser más que Dios. Pero Dios, aún Dios, crió. No crió a Satanás de la manera de la soberbia que crió en él. El hombre, amigo, amiga, no le pertenece a ningún hombre aquí en la tierra, solamente a Dios. A Dios le pertenece toda la humanidad. Job capítulo 12 dice: ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo? Dios hizo al hombre. Dios hizo a la humanidad y todo lo que existe en esta tierra. Solamente Dios tiene ese poder, y porque Él lo crió, porque Él lo hizo, Él es dueño y Señor de todo ser humano. Dice: en su mano está el alma de toda viviente y el hálito de todo
el género humano. Estoy leyéndole Job capítulo 10 y versículo 10. En su mano está el alma, oiga. En la mano de Dios está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. De Dios es todo, amigo, amiga, hermano. De Dios es el hombre, de Dios es toda humanidad. Pero por la desobediencia del hombre es que hay un lugar. Y la desobediencia al hombre lo lleva a la muerte. Muerte en esta carne y muerte espiritual. Porque ya no tiene lugar. Ya no hay arrepentimiento después de la muerte. Hoy en vida es que hay arrepentimiento de nuestras malas decisiones, de nuestras malos caminar en este mundo, no ser agradecido con Dios. Y la manera de ser agradecido con Dios es reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, como quien Dios levantó de entre los muertos para la salvación de todo ser humano. Así es que, amigo, amiga, usted le pertenece a Dios. Y para que usted obtenga el estar con Dios en el reino de los cielos, tiene que obedecer a Dios y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. De otra manera, amigo, amiga, no podemos o no tenemos ese acceso y poder estar en el reino de los cielos. Así es que, hermano, amigo, la palabra de Dios es clara. De Dios es la humanidad, a Él le pertenece. Porque en su mano está el alma de todo viviente. Así es que no hay otra persona, no hay nadie que pueda ser dueño de nosotros. Solamente quien nos crió. Y ese es Dios. Dios que hizo el universo, Dios que hizo todas las cosas para su gloria. Así es que, amigo, amiga, solamente Dios, solamente Él es el dueño de todo ser humano. Jeremías capítulo 32 y versículo 27 dice: He aquí que yo soy, oiga, que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice. Oiga, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para Dios? No. Dios cambia el corazón y el pensamiento del ser humano. Aquel ser humano que hay soberbia, aquel ser humano que hay rebeldía, aquel ser humano que solo hay el hacer el mal. Dios puede cambiar ese corazón endurecido, emperverecido. Solamente Dios puede cambiarlo. Nadie más puede cambiar el corazón del hombre. Solamente Dios. Dios, que es el dueño de todo ser humano. Solamente Dios es quien tiene, oiga esto, el poder para dar vida y para quitar vida. ¿Por qué es que Dios va a quitar la vida si tanto nos ama? Es porque no quiere que uno haga más maldad en esta tierra, y para que no mueran personas justas por causa de la rebeldía o de la maldad de aquella otra persona. Dios mejor corta a esa persona
¿Por qué? Porque en ella solo hay perversidad, solo hay el hacer el mal. Y tantas veces Dios, porque Dios es Dios de misericordia, que da oportunidades al ser humano para arrepentirse de su mal caminar, de sus malas acciones. Vea lo que nos dice Primera de Samuel capítulo 2 y versículo 6 dice: Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Dios nada más. ¿Y por qué puede decir la humanidad? Dice, pero ¿por qué Dios va a matar entonces a la humanidad si lo ama? Si somos de Él. Entienda algo, hermano, hermana, amigo. Es la maldad, es la desobediencia, es el pecado que hace que Dios tome una decisión de cortarle la vida. Porque diga usted, no va a haber una alma que no haya sido anunciado el Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento de pecado, que se arrepienta de su mal caminar, que venga a Cristo, que reconozca a Cristo como Señor y Salvador de su alma. No va a haber una persona que se vaya de esta tierra sin haber escuchado el Evangelio de Jesucristo, haber escuchado que se anunció que hay arrepentimiento de pecado, que hay perdón de pecado en Cristo Jesús, que está la salvación en Cristo Jesús. No va a haber una persona. Todos aquí en la tierra tendrán que haber escuchado que el anunciamiento del Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados y que la salvación está en Cristo Jesús. Así es que Dios nos crió a todos. A todos Dios nos ha criado y no quiere que nadie se pierda. Por eso dio Dios a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en los reinos de los cielos. No es vida eterna en este mundo, en esta tierra, no. Vamos a ver, hermanos, lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó, oiga, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Así es que ahí está, hermano, para que usted asegure su mente, su corazón, que Dios lo crió y que usted le pertenece a Dios. Usted le pertenece a Dios. Usted no le pertenece a Satanás, porque ciertamente las acciones que uno hace da a que pertenece a Satanás y no pertenece a Dios. Pero Dios es dueño de nuestra alma, Dios es dueño de nuestro ser, Dios es dueño de nuestra vida, porque Él nos la dio. Así es que, amigo, amiga, Dios es dueño de toda humanidad. Solamente Dios. Por muy perverso sea la persona, Dios es el dueño de él. ¿Y por qué hay tanta perversidad en esa persona? Porque ha endurecido su corazón. Satanás ha envenenado su corazón. Pero Dios le da muchas oportunidades al hombre antes de decidir él cortarle la vida, cortarle el aliento de vida en este mundo. Dios nos da muchas oportunidades, muchísimas oportunidades del Señor. Oiga lo que dice en el 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque es que el hombre ha hecho tanta maldad y aún vive. Aquí dice, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y perecer es que muera. Que muera sin la oportunidad de recibir el perdón de pecados, de recibir la salvación de su alma, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, que nadie perezca, sin antes tener a Jesucristo en su corazón, vivir como Cristo quiere que viva. Amigo, amiga, aquí está muy claro este versículo lindo y hermoso. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad reconozca que peca, que hace cosas malas, que no le gustan a Dios, que no le agradan a Dios. Y sobre todo, que no reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Que no reconoce a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ha endurecido tanto su corazón que no puede reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero Dios no quiere, Él es paciente. Él es paciente. Oiga lo que dice 2 de Corintios capítulo 5. Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 19. Oiga lo que dice. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Porque el hombre está apartado, está lejos, porque está desobedeciendo a Dios. Pero Dios viene y manda a su Hijo unigénito para reconciliar al hombre para con Él mismo, a través de Jesucristo, a través de que reconozcan a Jesucristo como Señor y Salvador, que reconozcan que viven una vida de pecado, de desobediencia. Así es que, amigo, amiga, toda humanidad le pertenece a Dios, y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, porque Él es paciente. ¿Cuántos días, cuántos años pueda pasar el hombre siendo malo o desobedeciendo a Dios? Esto le queda a Dios nada más. A nosotros los hombres en este mundo solo nos queda seguir caminando, hablar el Evangelio de Jesucristo, proclamar el Evangelio de Jesucristo, que hay perdón en Jesucristo, que hay salvación en Cristo Jesús. Aquel hombre, aquel ser humano que lo acepte y lo tome, gloria a Dios. Y el que no quiere aceptarlo, gloria a Dios también. Él es quien va a dar cuenta, porque todos llegaremos a dar cuentas a Dios, tanto de lo bueno y lo malo, tanto vivos y muertos. Así es que, amigo, hoy quiero hacerte la invitación a que recibas a Jesucristo como Señor y Salvador. Oiga lo que dice en el libro de los Romanos, capítulo 10 y versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amigo, amiga, tú le perteneces a Dios. Toda humanidad le pertenece a Dios, solamente que está viviendo una vida de desobediencia para con Dios. Pero si hoy tú quieres unirte a ese pueblo, a esas millares de almas
que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, y vienes a ser hijo de Dios, y si hoy murieres, entre unas horas después que tú reconoces a Jesucristo, y reconoces que en Él está la salvación y el perdón de tus pecados, y fallecieres hoy mismo, tu alma va a un lugar de descanso. Pero si murieses sin Cristo en tu corazón, sin reconocerlo a Él como Señor y Salvador, tu alma no va a un lugar de descanso, tu alma va a un lugar de tormento, a un lugar de sufrimiento. Eso es antes de llegar al lugar que es el infierno, el antesala, pero es un lugar de sufrimiento. Así es que, amigo, amiga, hoy quiero invitarte que tú recibas al dueño de tu vida, al dueño de tu alma, al dueño de tu ser, a Cristo Jesús. Repita conmigo estas palabras, usted que va a recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Amado Dios, hoy confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y creo en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, porque hoy he confesado que Jesús es mi Señor y he creído en mi corazón que usted, Dios, le levantó de los muertos para salvación de mi alma. Gracias, amado Dios, por su paciencia. Gracias, amado Dios, por su amor y su misericordia que ha tenido para conmigo y me da la oportunidad de recibir el perdón de pecados y la salvación de mi alma a través de recibir y reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Señor Jesús, hoy he confesado que usted es mi Señor y que en usted está la salvación de mi alma. Que Dios lo hizo salir de los muertos para salvación de nuestra alma. Señor Jesús, gracias por tomarme. Hoy le pido que me perdone todos mis pecados, me perdone todas mis maldades, me limpie de toda mi maldad y que me haga una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, amado Dios, gracias, Señor Jesucristo, por la salvación de mi alma. Gracias por el perdón de pecados. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por aquella alma, Padre, que ha venido a los pies de Cristo. Gracias, Padre Santo, porque la palabra suya ha sido anunciada a su vida. Gracias, Padre, porque ellos han asesorado esa palabra y es por eso que han venido y han reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias, amado Dios. Que sea usted, mi Dios, abriendo el entendimiento a todo ser humano, Padre Santo. Que somos suyos, que le pertenecemos a usted y que usted ha enviado a Jesucristo para reconciliar al hombre para con usted mismo, mi Dios. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que nos permitió hablar de su palabra. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amigo, amiga, hermanos en Cristo Jesús ahora. Como siervo de Dios, les consejo es que usted que vino a los pies de Cristo hoy, que se haga miembro en la iglesia cristiana evangélica, que le ayuden a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, la voluntad de Dios, que es su palabra. Que le ayuden a crecer en la fe en Cristo Jesús, que vaya creciendo en fe en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga, sigamos adelante, amados hermanos, porque Cristo Jesús está con nosotros. Y si usted no tiene iglesia donde congregarse y vive alrededor nuestro, Iglesia del Nuevo Pacto está ubicada en el 5638 de la Goodard Street en Chumney, Kansas, código postal 66203. Ahí está Iglesia del Nuevo Pacto y su servidor. Con los brazos abiertos los recibiremos y con el amor de Cristo, porque Cristo nos ha puesto amor de Él
No amor del hombre, amor de Cristo. Que Dios les bendiga.